meditar, podamos pensar y podamos ser saciados de la gloria en la casa, Señor Jesucristo, como nos enseña su palabra. Le damos gracias y le pedimos la bendición de lo alto a través de su nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. ¿Cuánto damos gracias a este Dios maravilloso? Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a meditar, querido hermano, de algo grande, de algo maravilloso. Y para poder, querido hermano, meditar de algo grande, vamos a estar leyendo allí en el 5, pero vamos a estar leyendo del versículo... Amén, del versículo 1 en adelante hacia abajo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por quienes también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Mire lo que dice el versículo 5, querido hermano, medítelo, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire qué maravilloso, querido hermano. Y ahí, querido hermano, cuando empezamos a meditar de la palabra en nuestro Señor Jesucristo, empezamos a indagar, querido hermano, allí muchas veces encontramos cosas maravillosas, las cuales, querido hermano, nuestro Dios es tan grande, es tan maravilloso, querido hermano, porque muchas veces cuando quizás nosotros leímos y entendemos algo, pero eso, querido hermano, no es todo, sino que podemos ver que en la profundidad de Dios hay muchas cosas más maravillosas, porque la palabra de Dios, querido hermano, conecta a través de toda la palabra. Por eso que la palabra de Dios nos habla muchas veces en el Nuevo Testamento y lo confirma, querido hermano, allí en el Antiguo Testamento. Y sabe lo más precioso, que Dios tenía un plan desde el principio. Mire qué maravilloso, querido hermano. Entonces, querido hermano, allí cuando nos colocamos y empezamos a investigar el plan de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver, querido hermano, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces podemos comprender, querido hermano, que por qué se nos ha sido derramado el amor de Dios. ¿Usted cree que ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones? Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga, querido hermano. Por eso, como decía más adelante, hemos sido ya justificados. ¿A través de qué? De la fe. Pero cuando empezamos a indagar, a investigar la fe, ¿por qué habla de la fe, de la gracia? ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué, querido hermano? Porque muchas veces nosotros, querido hermano, hemos llegado a la gracia de Dios. Pero antes de existir la gracia existían otras, querido hermano, cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegamos a la gracia, muchas veces no sabemos lo grande que estamos viviendo, querido hermano, en estos tiempos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, querido hermano. Y dice el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por quienes, por los impíos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Cómo, querido hermano, nos cabe en nuestra mente, con nuestro intelecto? ¿Cómo sabemos que el Dios que creó todas las cosas vino a morir, querido hermano, y no por justos, sino por quienes? Por el impío, querido hermano. ¿Y por qué vino a morir por los impíos? Miren qué maravilloso, dice el versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que
alguno osara morir por el bueno. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué maravilloso, querido hermano. Entonces Dios vino en nuestro mundo, vino en rescate de su vida, vino en rescate de mi vida, querido hermano. ¿Y cómo lo podemos entender? Nosotros hemos entendido que Dios vino por un rescate. Hemos entendido, querido hermano, de que así en Dios cuál es nuestro destino y cuál es nuestro destino con Dios. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga para que todo el mundo pueda saber que el destino con Dios es un destino de vida, de amor y de tranquilidad, querido hermano. Esto es lo que nuestro Dios nos promete, dice el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados ¿en qué? En su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Mire qué maravilloso. Porque si siendo enemigos, mire qué maravilloso, porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire qué maravilloso. Y querido hermano, cuando meditaba en la palabra de Dios, decía: Señor, pero ¿a qué vino a reconciliar mi vida si yo sabía que yo no estaba reconciliado con usted? Y entonces ahí empezaba a meditar en la palabra de Dios, querido hermano. Y más abajo no empieza a explicar algo grande, querido hermano. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire qué maravilloso. Entonces empezaba a comprender que primero, cuando Dios, querido hermano, creó al hombre, ¿usted cree que primero estaba conciliado con Dios? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Usted cree que cuando Dios creó a Adán, creó a Eva, usted cree, querido hermano, que allí había comunión con nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted cree que allí no había pecados, había paz, había tranquilidad, había armonía, querido hermano? Pero dice su palabra que cuando vino el enemigo y engañó, querido hermano, a Eva, y Eva, querido hermano, tomó, ¿no es cierto?, y le dio también a su marido, pecaron. ¿Y que entró el pecado al mundo? Y entonces, querido hermano, aquella comunión que tenía Dios con el hombre a través del pecado, querido hermano, fue cortado. ¿Y cuántos años, querido hermano? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y sabe, querido hermano, cuántos años, imagínese Dios después con quién trabajaba, con su pueblo, con los sumos sacerdotes, querido hermano, porque Dios era tan bueno que a pesar de que el pueblo pecaba, querido hermano, a pesar de que habían perdido algo grande por un hombre, y nosotros no podemos decir, querido hermano, no, si yo hubiese sido Adán, yo no hubiese fallado. No, querido hermano, todos hubiésemos cometido el mismo error. Por eso en el principio, querido hermano, entró el pecado y dice: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren qué maravilloso. Y allí, querido hermano, meditaba en la palabra de Dios. Y cuando Dios, querido hermano, sabe que cuando pecaron, llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo Adán? Estoy desnudo, Señor, y me escondí. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y es tan maravilloso que Dios le dijo: ¿cómo sabes que tú estás desnudo? ¿Y sabes lo que hizo aquel varón? ¿Reconoció o no reconoció su pecado? Primero dijo la mujer que tú me diste. Ella me dio y comimos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Pero como este Dios es grande en amor y en misericordia, ¿qué hizo?
Primero, querido hermano, allí lo vistió. ¿Y de qué lo vistió? De pieles. Miren qué maravilloso, querido hermano, y como Dios venía mostrando algo grande, algo maravilloso, querido hermano, que quizá en un principio lo vistió, pero en el día de hoy, querido hermano, vemos que tiene un significado, que desde ese tiempo Dios iba a mostrar que Él, querido hermano, venía a cubrir el pecado de la humanidad. Mire qué maravilloso, querido hermano. Que nuestro Dios nos bendiga. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero por donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Miren qué maravilloso, querido hermano. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Miren qué maravilloso, querido hermano. Usted, ¿cómo medita aquella palabra que dice que el Cordero estaba sacrificado antes de la fundación del mundo? Entonces muchas veces Dios aún no creaba las cosas, pero Él ya conocía el plan. Amén. Muchas veces pensamos que a Dios se le pasó algo. ¿Por qué hizo al hombre Dios si Dios sabía que iba a pecar? ¿Dios se habrá equivocado? Gloria. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Dios no se puede equivocar, querido hermano, pero como Él sabía todo lo que iba a pasar, Él ya tenía en su mente, Él ya sabía que tenía que venir a este mundo y tenía que venir a reconciliar lo que en un momento Adán falló y pecó, que era la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y quizá hubieron muchos años, querido hermano, en el cual Dios tan solamente trabajaba con el sumo sacerdote. La presencia de Dios, ¿dónde habitaba? También habitó en el arca. Que nuestro Dios nos bendiga. ¿Y usted cree que era un lugar santo, un lugar grande, querido hermano? Muchas veces quizás si hubiésemos vivido en aquel tiempo, hubiésemos visto quizás que aquel lugar era un lugar temible, era un lugar santo, era un lugar sagrado, querido hermano. ¿Sabe por qué? No por la construcción, no por el oro, sino por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, querido hermano. Que nuestro Dios nos bendiga. Y dice, con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, pero para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire qué maravilloso, querido hermano. Entonces muchas veces pensamos, mire cómo Dios pudo haber permitido que entrara el pecado. Que nuestro Dios nos bendiga. Pero imagínense que este Dios fue tan grande que Él tuvo que venir a este mundo a poder reconstruir lo que el hombre había perdido. Como Él, si siendo perfecto, ¿quién se equivocó, Dios o el hombre? O quizás, querido hermano, ¿qué pensamos? No, que tienen que ser como un robot, no tienen que tener sentimientos, nadie puede tomar opción. Pero Dios, como es grande en misericordia, querido hermano, Dios no obliga a tu vida, sino que Dios sabe cómo quiere ganarnos. Dios quiere ganarnos con amor. Dios quiere seducirnos, querido hermano, a través de su misericordia. No quiere Dios que tú le sirvas por obligación, sino que quiere que le sirvas porque reconocemos, querido hermano, que Dios pagó por nuestros pecados, que por Él, querido hermano, estamos vivos en esta hora. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Amén.
Entonces, querido hermano, ¿cómo no agradecer lo que Dios vino a reconciliar? Y en el día de hoy, querido hermano, somos parte de aquello. ¿Por qué usted cree que en el día de hoy usted puede tener comunión con Dios? Porque sabe que la presencia de Dios habitaba en un templo, habitaba en un tabernáculo, pero ahora Dios, querido hermano, quiso habitar en el corazón del hombre. Quizás, querido hermano, antiguamente cuántos hombres miraban con temor, pero imagínense que ahora aquella presencia grande, que cuando iba a ir el arca, querido hermano, hombres que no eran rectos, querido hermano, muchos morían. Cuando lo tomaban allí, querido hermano, países contrarios, y llegaban tumores, llegaban, querido hermano, pestilencias, por cuanto no eran dignos de estar y de tener aquella arca, por cuanto Dios estaba allí. Y nosotros, querido hermano, ¿qué meditamos cuando está la presencia de Dios en tu vida? Que Dios, querido hermano, que el sacrificio, ¿usted cree, querido hermano, que Dios no sintió nada? ¿Usted cree que Dios no sufrió? Pero Él lo quiso aceptar por tu vida y por mi vida, querido hermano. Y muchas veces, querido hermano, conversaba con un hombre y me decía, pero yo no elegí vivir. ¿Por qué Dios? ¿Acaso si tengo que servirlo por obligación o si no, no tengo salvación? Me voy entonces porque es como una obligación. Pero ahí meditaba, querido hermano, y decía, pero si supiéramos que Él, querido hermano, a nadie nos obliga. ¿Y qué hombre, querido hermano, rico viene a morir por un pobre? ¿Quién, querido hermano, es capaz de morir por uno malo? Si nosotros, querido hermano, ¿por quién podríamos dar nuestra vida quizá? Por un hijo, por una madre, por un padre. Pero ¿quién da la vida, querido hermano, por aquel malo, por aquello que está perdido? Nadie. Solamente nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de poder reconciliar su vida, con el propósito de Dios amó tanto su creación que quiso volver a tener la comunicación con cada uno de nosotros. Por eso, querido hermano, en el día de hoy, ¿cuánto meditan lo grande que estamos viviendo? Lo importante, querido hermano, lo que es tener a Dios en tu vida. ¿Cómo lo estamos aprovechando, querido hermano? Que nuestro Dios nos bendiga. Dice el versículo 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este es el Dios que servimos, querido hermano. ¿Acaso no es un Dios de misericordia? ¿Acaso no es un Dios de amor, querido hermano? Que aun cuando muchas veces, querido hermano, teniendo Dios en nuestra vida, teniendo Dios en nuestros corazones, muchas veces pecamos, muchas veces nos equivocamos, pero aún a Dios, querido hermano, allí tiene su perdón. Aún nuestro Dios tiene vida para nuestra vida, aún sin merecerlo. ¿Acaso no es Dios de misericordia? Amén. Que nuestro Dios nos bendiga, querido hermano. Entonces, ¿cómo vamos a pagar lo que Dios hace por nuestra vida? ¿Acaso Él no se merece que le sirvamos? Pero no por obligación, sino porque Él se lo ganó. Cuando Él murió por mi vida, yo no siendo nada, querido hermano. Entonces, ¿cómo no estar agradecido? Y sin, querido hermano, luchar nada, Él vino y dijo, ¿sabes qué? Ahora estamos viviendo en este tiempo en donde Dios puede habitar en mi vida y en mi corazón. Que nuestro Dios nos bendiga, querido hermano. ¿Cuántos quieren ahora que Dios tome control de su vida? Que nuestro Dios nos bendiga, querido hermano. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, querido hermano, cuando preguntamos y el hombre dice, ¿dónde estaba Dios? Cuando Cristo estaba en el mundo, ¿dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba? Y dice su palabra que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Este Dios, querido hermano, es tan grande que no mandó a nadie, sino que Él mismo, querido hermano, vino a reconciliar el mundo consigo mismo. No le denegó, querido hermano, la responsabilidad a otra persona, sino que este Dios, siendo rico, se hizo pobre, querido hermano. Que nuestro Dios nos bendiga. Y medito y digo, Señor, yo no le merezco, pero a usted le ha placido, Señor, conocerle. A usted le ha placido, Señor, de que esté en este lugar, y por eso ayúdeme a ser mejor. Ayúdeme a poder honrarle, a poder reconocerle, aunque sin merecer su gloria. Señor, gracias por su misericordia. ¿Cuántos son agradecidos, querido hermano? ¿O merecemos de que Dios esté con nosotros? Que nuestro Dios nos bendiga, querido hermano, para que podamos meditar, querido hermano, lo grande que estamos viviendo. Lo grande es, querido hermano, que por la mañana uno pueda arrodillarse y pueda clamar delante del autor de la vida. Que por medio de la noche uno pueda arrodillarse y darle la gracia a este Dios maravilloso. Lo que los hombres no podían en el día de hoy, podemos, querido hermano. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Esta ha sido la palabra. Este ha sido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que nos recuerda que Él reconcilió, querido hermano, consigo mismo lo que por un hombre entró el pecado. Así nuestro Dios fue el postrer Adán, dice su palabra, querido hermano. Alma vivificante, dice su palabra. Así que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Este es el mensaje. Vamos a estar invitando a nuestro hermano Elías, que esté clamando por nuestra vida, y va a estar pasando el coordinador a este lugar. Amantísimo Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias por este pancito, Señor, que ha dado nuestra vida, Padre, con los alimentos, Señor,